De todos los cuentos clásicos, Rapunzel es uno de los más potentes en lo simbólico. Tiene de todo: antojo vegetal, pacto con la bruja, encierro vertical, escalada capilar, huida secreta, embarazo fuera del matrimonio, cegamiento del héroe, errancia desértica y llanto que devuelve la vista. Y sin embargo, durante años se nos presentó como una historia romántica con torre, trenza y final feliz. Pero nada de eso es casual ni inocente. Este cuento es una radiografía del control sobre el cuerpo femenino, la vigilancia del deseo y la violencia que se esconde detrás de lo que llamamos protección. Todo comienza con un jardín y una ventana. Una mujer embarazada mira por la reja y se obsesiona con unas verdezuelas que crecen en el huerto de la bruja. El deseo es tan intenso que se enferma, se marchita. Literalmente se desvanece por no poder comerse esas plantas. Y su marido, que la ama, decide que robar es mejor que verla morir. Así que salta al muro y se lleva unas cuantas. Porque cuando una mujer embarazada dice que necesita algo, se hace. La bruja los descubre, claro, porque ningún robo simbólico en los Grimm queda impune. Y lo que exige a cambio no es dinero ni disculpas. Exige a la criatura por nacer. No porque quiera ser madre, sino porque sabe que así se cobra el deseo ajeno. Es el castigo por el antojo, por cruzar el límite y tocar lo prohibido. El hombre sin opciones acepta y así cuando nace la niña, la bruja se la lleva. La llama Rapunzel, verdezuela. Como las plantas, su nombre es la marca de la culpa de sus padres. No es una niña, es un pago. Rapunzel, verdezuela, crece y se convierte en una mujer tan hermosa que da rabia. Y justo cuando cumple 12 años, la edad simbólica del despertar sexual en muchos cuentos, la bruja decide encerrarla en una torre sin puerta, sin escalera, en medio de un bosque, un útero vertical del que solo se sale por arriba. La única conexión con el mundo es una pequeña ventanita y una cuerda viva, su cabello, una trenza dorada como soga de escape. La bruja la visita a diario, trepando por su pelo como quien escala una vida ajena. No hay explicaciones, no hay contacto con el mundo exterior, no hay posibilidad de elección. Solo una orden diaria. Rapunzel, Rapunzel, suéltame tu cabellera. Y ella obedece, porque eso hace quien ha sido criada sin otra voz que la del encierro. Hasta que un día un príncipe pasa por ahí, no buscando aventuras ni reinos, sino atrapado por la voz de Rapunzel que canta. Porque aunque está aislada, bueno, ella canta. Y su canto no es solo melodía, es una señal, es un mensaje, es la afirmación de su existencia. El príncipe la oye, se queda ahí atento y se obsesiona. Vuelve todos los días hasta que descubre el truco. Ve a la bruja gritar la frase y aprende a imitarla. Entonces ocurre algo inesperado. Una noche, el príncipe sube por la trenza, entra en la torre, y Rapunzel, que nunca ha visto a un hombre ni a nadie, se asusta. Pero él le habla con ternura. Le dice que su voz lo ha desvelado y que ha cruzado el bosque por ella. Ella lo escucha y cuando él le pide matrimonio, ella acepta, porque cree que él la querrá más que la vieja. Obviamente, esta frase "me querrá más que la vieja" lo dirá todo. Ella no elige por amor, elige por contraste, porque no le queda de otra. Por comparación, por posibilidad. Este príncipe representa la salida, el contacto, la vida. Y ella, que nunca ha tocado el suelo, se aferra a esa promesa. Le pide que le traiga seda cada noche para tejer una escalera. Una que la lleve abajo, que la lleve a otra historia. Pero su plan fracasa porque Rapunzel comete el error de ser sincera. Un día, distraída, se lo cuenta a la bruja y le dice: la tonta. Qué raro que te cueste más subir a ti que al príncipe, que está arriba en un santiamén. Y se le cae el teatrito. La bruja la descubre y esta traición se castiga con tijeras. Le corta las trenzas, la expulsa de la torre y la manda a un desierto. Sin metáforas, la condena a parir y a criar sola entre espinos. Porque cuando una mujer elige su deseo, el mundo la exilia. Al príncipe no le va mejor. Al día siguiente, sube por las trenzas sin saber que ya no son las de Rapunzel, sino las que la bruja ha atado al gancho. Y cuando llega arriba se encuentra con la cara del castigo.
La bruja lo desprecia, se burla, le dice que Rapunzel está perdida y él, en shock, se lanza por la ventana. Sobrevive, pero cae sobre espinas que lo dejan ciego. Y así comienza su penitencia. Vaga años por el bosque, llorando, comiendo raíces y recordando la voz de Rapunzel. Rapunzel, mientras tanto, ha tenido gemelos. Niños que nacieron en el silencio, en la intemperie, fuera del marco del matrimonio. Hijos de un deseo, no de un contrato. Y un día, sin saberlo, el príncipe ciego llega al mismo desierto. Oye la voz de Rapunzel y ella lo ve y corre hacia él, lo abraza y llora. Sus lágrimas caen sobre los ojos del príncipe y milagrosamente él vuelve a ver. Cierra con final feliz. Regresan al reino, se casan y viven muchos años juntos, contentos. Pero lo que vivieron juntos no se borra con un banquete, porque Rapunzel no es una historia de amor. Es una historia de apropiación, encierro y castigo. La bruja no es una villana cualquiera, es el sistema. La figura que dice que encerrar a una niña es proteger, es cuidarla. Que el control es amor y que el deseo femenino debe aplazarse hasta que alguien autorizado lo valide. El príncipe tampoco es un salvador, es un intruso que irrumpe, seduce y promete. Su amor nace del deseo, pero no del conocimiento. Subió por una trenza que no sabía si era una trampa y cayó cuando creyó que ya todo estaba ganado. La escena del corte de pelo es especialmente brutal. No solo porque la deja sin su escalera, sino porque la deja sin símbolo. En este cuento, el cabello es poder. Es lo que la conecta con el mundo, lo que hace posible la visita. El corte es una castración simbólica, un mensaje. Si decides por ti, te cortamos lo que te une a los demás. Y la errancia del príncipe es otra forma de expiación. No se muere, pero pierde la vista. Como si el cuento dijera, no basta con querer, hay que pagar el precio del atrevimiento. Y lo paga, y ella también. Y sin embargo, se reencuentran. No porque alguien los ayude, no porque un plan funcione, sino porque el azar o el destino los junta. Hay algo en esa voz que no se olvida. Y porque cuando el reencuentro ocurre, ella es la que lo cura, no él. No con un beso, sino con lágrimas, con llanto. Rapunzel es un cuento que ha sido malinterpretado durante siglos. No va de belleza, no va de amor, va de cuerpos encerrados, voces que resisten y castigos a quienes se atreven a desear. Va de niñas convertidas en torre y de mujeres que se atreven a bajar. Si Rapunzel te ha hecho pensar que ningún encierro es protección cuando el deseo se cuela por la ventana, mi curso Érase un arquetipo es el videocurso que necesitas para reescribir historias donde las torres se derrumban y las trenzas sirven para escapar, no para atrapar. Hazlo a tu ritmo o añade 12 clases 1 a 1 y convierte cada encierro en punto de partida. Si quieres más análisis como este que te destripen la realidad de esas historias canónicas que nos han contado de pequeños, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas nada de lo que viene. Y ya que estás, dale un me gusta, así me ayudas a que otros tallerícolas se unan a nuestra comunidad y se formen como escritores profesionales. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte Tallerícola Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.